En la quietud de una noche de luna, una criada de cabello rosa estaba sentada tras las rejas en una celda de un majestuoso palacio, hablando con un joven de cabello blanco que parecía profundamente angustiado. La criada le preguntó con asombro y preocupación qué acababa de decir. El joven la miró con el rostro pálido y dolorido y se dirigió a ella como señorita, aconsejándole que no se acercara más. La criada se preguntó cómo podía pedirle que se mantuviera alejada mientras le sujetaba la mano con tanta fuerza. El dolor pareció intensificarse para el joven y dejó escapar un gemido que sobresaltó a la criada y la hizo retroceder. Sin embargo, rápidamente lo miró con preocupación y le preguntó si estaba bien. Entonces el joven le pidió que lo tocara, una petición que la dejó atónita, preguntándose por su verdadero significado. De repente, sin previo aviso, el joven la atrajo hacia sí con fuerza y ella cayó al suelo con él, gritando de sorpresa. La criada intentó objetar, reprendiéndolo al decirle que no podía agarrar a alguien tan repentinamente así, pero él no prestó atención a su protesta. En cambio, tomó su mano y la colocó sobre su mejilla, dejando escapar un suspiro de alivio al empezar a sentirse mejor. Ella lo miró con confusión y vergüenza mientras aún estaba en el suelo, preguntándose cómo habían terminado en una situación tan extraña. Entonces, el tiempo retrocedió un poco hasta el momento en que la chica despertó y se encontró en un lugar desconocido. Se dio cuenta de que había sido transportada a otro mundo, encontrándose sirviendo como criada en un lugar extraño. Se quedó de pie frente a la ventana, asombrada, examinando su nueva apariencia con su cabello rosa y el uniforme de sirvienta que llevaba. Asombrada por la belleza de un rostro que no reconocía, otra sirvienta con cabello naranja la sorprendió. De repente se acercó y la llamó por el nombre de Rosie, lo que provocó la confusión de Rosie, quien se preguntó sobre la identidad de la chica. La sirvienta le dijo que llegaba tarde y le entregó un utensilio de limpieza en medio del desconcierto de Ross. La sirvienta la instó a apresurarse al sótano, recordándole que era su turno de alimentar al monstruo, una palabra que golpeó a Rosie como un rayo. Rosie repitió las palabras monstruo y deber de alimentar, confundida. Sintiendo que recordaba algo pero no lograba ubicarlo, Rosie se preguntó si este monstruo era simplemente un animal, especialmente porque llevaba un tazón de comida para perros. Pero la otra sirvienta insistió en que un monstruo sigue siendo un monstruo y que la virtud de una sirvienta reside en realizar sus tareas asignadas en silencio. Luego la empujó hacia el sótano. Rosie caminó por un pasillo oscuro llevando el cuenco, concluyendo que el monstruo podría ser algún tipo de perro y esperando que el lugar no fuera demasiado aterrador. Cuando llegó a una enorme puerta cerrada custodiada por un soldado, decidió dejar la comida en el suelo y luego intentó averiguar dónde estaba. El guardia le abrió la pesada puerta y le ordenó que dejara la comida y regresara de inmediato, aumentando su tensión. Tras cruzar la puerta, se sintió aterrorizada por la lúgubre atmósfera y decidió dejar el cuenco y huir lo más rápido posible. Colocó el cuenco en el suelo con cautela, decidida a marcharse antes de que apareciera algo. Al darse la vuelta para irse, sus ojos captaron un ojo brillante que emergía de la oscuridad absoluta tras los barrotes. Una mano salió de la oscuridad y de repente le agarró el tobillo, impidiéndole escapar y llenándola de pánico. El joven de pelo blanco, con aspecto extremadamente exhausto, salió de la oscuridad y Rosie se dio cuenta con horror de que aquel al que llamaban monstruo no era otro que un ser humano. El joven le suplicó mientras ella aún estaba aturdida, asimilando que esa persona era el monstruo al que le habían enviado a alimentar. Se desplomó ante ella, rogándole que le diera medicina, explicándole que no había podido tomarla durante días y que sufría un dolor insoportable. Rosie accedió a ayudarlo ya que lo vio toser violentamente, preguntándose cómo a esa persona, que parecía un ser humano normal que sufría una enfermedad grave, se le podía llamar monstruo. Le preguntó dónde estaba la medicina y él le dijo con voz débil que se suponía que estaba en su bolsillo. Rosie buscó en su bolsillo y sacó un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido púrpura brillante, preguntándose si esa era la medicina necesaria. El joven respondió con una mirada ansiosa, confirmando que sí, y le rogó que se la diera de inmediato. Pero antes de que pudiera entregarle la medicina, la criada de cabello naranja apareció en la puerta y la llamó bruscamente, interrumpiendo la escena. La criada confrontó a Rosie con enojo, preguntándole si había sido hechizada por ese monstruo y le recordó severamente que tenía prohibido darle medicina sin el permiso del amo, lo que dejó a Rosie perpleja mientras repetía la palabra amo. Sorprendida, la criada insistió en que se fueran de inmediato, advirtiendo a Rosie que si se quedaba más tiempo, el monstruo la atraparía por completo y luego la arrastró mientras el joven los observaba desesperado. Mientras la apartaban, Rosie lanzó una mirada preocupada hacia el joven que se había quedado solo, sufriendo dolorosos ataques de tos. En un instante, Rosie decidió ignorar las advertencias e intencionadamente dejó caer el frasco de medicina al suelo cerca de la puerta de la celda. Al caer el frasco, el joven lo miró asombrado mientras Rosie giraba ligeramente la cara y le susurraba que se lo bebiera en secreto. El joven permaneció solo en la oscuridad de su celda, mirando
mirando la medicina ahora a su alcance, susurrando el nombre de Rousi con admiración y gratitud. Rousi recuerda ese momento, admitiendo que no se dio cuenta entonces de que el protagonista obsesionado se encariñaría tanto con ella por ese simple acto. Descubrió que había sido transportada al mundo de una novela romántica juvenil, donde el héroe de la historia se convertiría en su prisionero, insistiendo en que no podía ir a ninguna parte sin su permiso. Los acontecimientos volvieron al momento posterior a su salida de la celda, donde la otra criada caminaba con Rousi por el pasillo, preguntándole ansiosamente si ya había caído bajo el hechizo del monstruo. Le dijo que su comportamiento se había vuelto extraño y que había estado distraída, mientras Rousi intentaba fingir indiferencia y reía, alegando que estaba absorta en sus pensamientos, aunque en realidad pensaba en ese hombre hermoso al que llamaban monstruo y en los sirvientes que parecían fascinados por él. De repente, se dio cuenta de que esta situación encajaba perfectamente con los acontecimientos de una novela que conocía, una novela BL muy popular llamada Criada en la Niebla. Empezó a recordar detalles del mundo de la novela, que contenía seres conocidos como trascendentales, humanos bendecidos por Dios con un poder que iba más allá de los límites humanos, pero que pagaban un alto precio, un dolor despiadado y atroz, ya que sus cuerpos no podían soportar su sangre extraordinaria. Reinhardt, el joven encarcelado, era uno de esos trascendentales. Rousi recordó que la historia comenzaba cuando su poder se debilitaba y Argent lo secuestraba, encadenándolo y privándolo de los supresores de maná que aliviaban su dolor. Volviendo a su realidad, la otra criada la acompañó a su habitación, diciéndole que descansara, pero Rousi, confundida, preguntó por el amo, descubriendo que se trataba de Arg de Marquis Avante, otro personaje de la novela, lo que confirmó su horror. Estaba dentro de ese mundo. A la mañana siguiente, frente a la celda, comprendió que no era un sueño y recordó el destino de las criadas, ser decapitadas cuando Reinhardt intentaba escapar. Decidió sobrevivir evitando convertirse en su sirvienta personal durante 10 días. Cuando volvió a verlo, estaba mejor y sorprendentemente amable, agradeciéndole incluso la comida servida en un plato para perros. Confundida por su comportamiento, dedujo que solo buscaba el supresor que le había dado antes. Todo parecía normal hasta que, al irse, Reinhardt la abrazó por detrás, llamándola señorita doncella y preguntándole si llevaba perfume, diciendo que su aroma era irresistible. Presa del pánico, Rousi notó que las cadenas estaban rotas y comprendió con horror que él ya no estaba contenido. Si hubiera sido demasiado obvio, podría haber despertado sus sospechas, y ella se preguntaba qué debía hacer en esa situación crítica. En medio de su confusión, el plato de comida se le cayó de la mano mientras aún estaba en sus brazos. En un intento desesperado por salir del aprieto, Rousi fingió marearse repentinamente y cayó hacia atrás. Reinhardt corrió a sujetarla con ansiedad, preguntándole si estaba bien. Ella se disculpó mientras yacía en sus brazos, alegando que sufría de anemia y que no había podido tomar su medicina, sintiéndose profundamente avergonzada por la situación, preguntándose en secreto si Reinhardt se había dado cuenta de su engaño. Pero él la miró con una sonrisa burlona, haciéndola dudar de si realmente la mataría. Sin embargo, pronto mostró una preocupación genuina y le preguntó de nuevo si de verdad no podía tomar su medicina, lo que la tranquilizó un poco porque, al parecer, le había creído la mentira. Se puso de pie y le agradeció que la hubiera sujetado y evitado la caída, luego se alejó de él prometiéndole contarle lo del perfume la próxima vez en un intento de escapar de la situación y marcharse. Mientras se alejaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los grilletes rotos, sabía que las ataduras mágicas de alta calidad no podían romperse solas, por lo que concluyó que había una alta probabilidad de que Reinhardt las hubiera roto él mismo, lo que significaba que inevitablemente moriría si lograba escapar. El pánico se apoderó de ella y se dio cuenta de que tenía que informar al mayordomo antes de que ocurriera algo desastroso, así que salió corriendo al lujoso pasillo donde divisó al mayordomo a lo lejos, corriendo hacia él a toda velocidad mientras gritaba que era grave. Cuando llegó junto a él, la saludó con una mirada fría y le preguntó con indiferencia qué quería, lo que la hizo dudar por un momento. Se quedó frente a él confundida, aún sosteniendo el tazón de comida sucia en la mano, y por unos instantes su mente divagó mientras admiraba lo extraordinariamente guapo que era aquel mayordomo. Él perdió la paciencia y le ordenó que se fuera si no tenía nada que decir, así que reunió valor y explicó que era la criada encargada de servir al monstruo y que había encontrado sus grilletes rotos, pensando para sí misma que Argent era quien llamaba monstruo a Reinhardt. Su expresión cambió ligeramente y repitió sus palabras, cuestionando la cadena rota, y entonces Rousi se dio cuenta de que ya no había margen de error, añadiendo con una sonrisa nerviosa que la rotura parecía intencional. El mayordomo dijo que iría a comprobarlo él mismo, pero antes de marcharse comenzó a notar con claridad los detalles de su apariencia, su suave cabello rubio como oro fundido, sus rasgos pulidos y sus ojos verdes como un bosque. Entonces Rousi comprendió con horror que coincidía perfectamente con la descripción de Argent en la novela. Sus ojos se abrieron
gritaron de terror al atar cabos, preguntándose si ese hombre era el mismísimo villano. Argent la miró con una mirada escrutadora, pensando que esa criada parecía útil. En un intento desesperado por desviar sospechas, Rousey lo negó rotundamente, alegando que era torpe e inútil. Argent la encontró excéntrica y le preguntó su nombre, y tras dudar respondió que quienes la rodeaban la llamaban Rousey. Él comentó su extraña forma de presentarse y sonrió diciendo que lo recordaría, luego se dio la vuelta para irse. Rousey suspiró con desesperación mientras lo veía alejarse, confirmando que, sin importar cómo lo mirara, se parecía exactamente a Argent. Deseó que se olvidara de ella y nunca más le prestara atención, pero comprendió que con su vida en juego debía actuar con extremo cuidado durante los 9 días restantes. Antes de continuar, recuerda que puedes apoyar el canal con la membresía y acceder a beneficios como ver videos antes, insignias y encuestas. Decidiendo que la mejor manera de sobrevivir era permanecer lo más cerca posible de Reinhardt para observarlo y anticipar sus movimientos. Al día siguiente entró con comida y lo encontró en el suelo, sangrando por la boca y con moretones en el rostro. Aún así, él la saludó con calma. Rousey entendió que aquello era obra de Argent, quien debía haberlo castigado por romper las cadenas. Reinhardt restó importancia a sus heridas, pero ella, al ver su estado, no pudo evitar señalar que no eran leves. Él le preguntó con una leve sonrisa si estaba preocupada por él, y ella comprendió que lo que sentía era más culpa que otra cosa, ya que lo había denunciado. Aún así, sabía que ignorarlo significaría su muerte, por lo que, confundida, le pidió que esperara y salió de la celda prometiendo traer hielo para aliviar sus heridas. En el camino se cruzó con una criada de cabello negro que le resultó familiar, y entonces recordó que en la historia original esa criada mezclaba una fruta llamada Flareite en la comida de Reinhardt, una fruta que despertaba los instintos de los trascendentales, manifestándose en él como un deseo de matar. El horror la invadió al comprender que debía detenerla a cualquier precio, porque si Reinhardt perdía el control, ella moriría sin remedio. Así que al día siguiente fue a la cocina temprano y convenció al chef de dejarla encargarse de las tareas, explicando que la otra criada se había lesionado, algo que en realidad ella misma había provocado, para poder vigilar la comida. Su plan era simple, asegurarse de que nadie añadiera esa fruta. Mientras lavaba platos, el chef le ofreció un pastel como recompensa, llamándola tonta pero de forma aparentemente sincera, lo que la dejó confundida pero agradecida. Más tarde, llevando una bandeja, recordó que además de ese peligro también debía preocuparse por los adoradores de demonios, una organización que cazaba trascendentales como Reinhardt. Comprendió que no podía ayudarlo a escapar, pero sí podía evitar que sufriera, lo cual también aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. Al llegar a la celda, él la recibió señalando su tardanza, y ella le explicó que tenía cosas que hacer mientras colocaba frente a él una sopa y pan, incluso ofreciéndole compartir un dulce. Reinhardt sospechó de su repentina amabilidad, pensando si había recibido órdenes o manipulado la comida, pero al probarla notó que no tenía drogas, lo que aumentó su confusión. Ella insistió en que solo quería ayudarlo, y cuando él comentó su comportamiento, ella respondió que siempre era amable con los enfermos, corrigiéndose luego para decir que era amable con todos. Él la llamó la amable criada, aunque en su interior encontraba extraño que su mente estuviera más clara cuando ella estaba cerca, como si su aroma calmara sus impulsos, mientras al mismo tiempo despertaba en él un deseo creciente de poseerla solo para sí. Cuando ella estaba por irse, recordó su pregunta sobre el perfume y le explicó que no llevaba ninguno, justificando que su memoria era tan mala que a veces olvidaba incluso cosas simples. Reinhardt fingió compasión, observando que parecía débil, especialmente después de haber estado a punto de desmayarse antes, mientras en su mente comenzaba a trazar un plan. Si fingía estar enfermo por más tiempo, podría mantenerla a su lado. Luego añadió, en tono escrutador, que le parecía sorprendente. Le dijo que tal vez ella no se percataba, pero que poseía un aroma fuerte y distintivo que no parecía artificial, sino más bien un olor corporal natural. Se disculpó con ella por si la había hecho sentir incómoda. Ella confirmó tajantemente que, en efecto, se sentía así. Luego exigió que, puesto que la estaba molestando, contuviera la respiración. Reinhardt accedió a su extraña petición si ese era su deseo, mientras Rousey se preguntaba, asombrada, si realmente lo haría. En otra parte del palacio, una criada regañaba severamente a otra, preguntándose cómo no había logrado colar el ingrediente necesario en la comida durante todo el día. La otra criada respondió que Rousey, la encargada de servir las comidas, la había estado observando todo el tiempo. La criada de cabello oscuro describió a Rousey como una chica callada y de pocas palabras, a pesar de su llamativa apariencia, preguntándose si su presencia había coincidido por casualidad mientras realizaban sus tareas, pero rápidamente descartó la idea diciendo, estas cosas pasan, y luego ordenó a la otra criada que no fallara en su misión al día siguiente y que se asegurara de que el ingrediente se colara sin importar el costo. Sin embargo, la otra criada la interrumpió para contarle sobre un nuevo problema
calma y le informó que Rousi había anunciado que, de ahora en adelante, siempre sería la primera en llegar a la cocina. La criada de cabello oscuro se mostró confundida por el motivo de esta repentina decisión, y la otra criada le explicó que Rousi afirmaba que la cocina del jefe de cocina le parecía tan impresionante que quería aprender de él de cerca, lo que sorprendió y desconcertó a ambas conspiradoras. Mientras tanto, Rousi se sentía satisfecha y aliviada, ya que su truco había funcionado. El jefe de cocina le había creído, halagándola, lo que le permitió quedarse en la cocina y supervisarlo todo. La criada de cabello naranja notó que Rousi había estado feliz y sonriente desde la mañana y le preguntó si le había sucedido algo bueno, pero Rousi lo negó. Entonces, la criada le preguntó si había oído las nuevas noticias y le dijo que la familia del conde Eris estaba buscando a su hija desaparecida. Cuando Rousi escuchó el nombre Eris, le sonó familiar y pronto recordó, con sorpresa, que se trataba de la familia de Urta Erertas, el villano y segundo protagonista masculino obsesivo en la novela original. Recordó que Yerta aparece como un personaje que interfiere constantemente en los asuntos de Arjun y que la razón era que Argent había matado a su hermana menor desaparecida. Cuando la hermana que tanto tiempo había buscado regresó a él como un cuerpo sin vida, Yerta se acercó a Argent con el corazón lleno de sed de venganza. A medida que avanzaban los acontecimientos, y como suele suceder con los personajes secundarios, desarrolló sentimientos por Argent, pero eran sentimientos obsesivos y destructivos que revelaban una profunda locura y el deseo de destruirlo si no podía poseerlo. Rousi volvió a la realidad, preguntándose por qué se mencionaba ahora a la familia del conde, y la criada le explicó que la hija había huido hacía 2 años y que había una enorme recompensa para quien la encontrara, equivalente al precio de un palacio entero. Rousi quedó atónita ante la magnitud de la recompensa y se preguntó por qué la buscaban ahora, después de tanto tiempo. La criada supuso que los nobles podrían estar planeando un matrimonio político para ella y añadió que no había fotos suyas, pero que era conocida por su cabello y ojos rosados, lo que hizo que Rousi lo pensara en silencio. La criada notó el parecido y señaló que Rousi también tenía el cabello y los ojos rosados. Rousi pensó, con ironía, que no esperaba ser descubierta tan fácilmente, y la verdad era que, en efecto, era la hija de la familia del conde Herdis. Un grupo de otras criadas interrumpió su conversación y se acercó a ellas. Una de ellas llamó a Rousi por su nombre y, después de saludarla, dijo que había notado que Rousi estaba teniendo dificultades para atender al monstruo y que ellas podían encargarse de la tarea. Rousi inmediatamente sospechó, preguntándose cuál sería su nuevo plan, ya que antes odiaban esta tarea y la despreciaban, y ahora, de repente, querían ayudarla, sobre todo porque no eran cercanas a ella en absoluto. A pesar de sus sospechas, Rousi fingió estar feliz y les dio las gracias, expresando su gratitud por tener compañeras tan amables. Las criadas se alegraron de que hubiera caído en la trampa y una de ellas dijo que no valía la pena agradecerles y que ellas se encargarían de la tarea a partir de ahora, pero Rousi la interrumpió con una sonrisa amable, insistiendo en que estaba bien y que no podía dejarle su trabajo, ya que ellas también estaban ocupadas. Intentaron insistir en ayudarla, pero Rousi se negó cortésmente, diciendo que su tarea no era más que entregar comida e irse y que no era nada difícil, por lo que finalmente las criadas se dieron por vencidas y se marcharon. Mientras Rousi y su colega pelirroja las observaban, su compañera comentó que su comportamiento había sido muy sospechoso, y Rousi coincidió. Su compañera le advirtió de repente que llegaría tarde a la hora de la comida y se ofreció a limpiar sus utensilios para que Rousi pudiera ir corriendo a la cocina, y Rousi le dio las gracias. Mientras se apresuraba, Rousi pensó que, gracias a su compañera, no llegaría tarde. Sin embargo, el comportamiento sospechoso de las criadas con las que se había encontrado antes seguía preocupándola y se preguntó si alguien se estaría moviendo en las sombras, por lo que decidió que debía tener más cuidado a partir de ahora mientras se dirigía a la celda que ya le resultaba familiar. Al llegar a la puerta, el guardia la saludó, ella le devolvió el saludo y le agradeció su trabajo, y el guardia le permitió entrar. Tras abrirle la puerta de la celda, Rousi entró, diciéndole a Reinhardt que le había traído la comida y disculpándose por no haber podido traer hielo ese día porque no había, pero se quedó paralizada en cuanto lo vio. Se había desplomado en el suelo en un estado mucho peor que el día anterior, su ropa estaba completamente desgarrada y su cuerpo cubierto de heridas y lesiones que parecían más graves que antes. Rousi se preguntó con ansiedad si Argent sería el culpable otra vez, pero lo descartó, ya que aún no había llegado la hora habitual de su castigo. Al observarlo más de cerca, notó que la forma de las heridas y el desgarro de su ropa eran extraños, no parecían causadas por un arma blanca, sino más bien el resultado de algo que él había estado esperando con impaciencia. Fue entonces cuando comprendió con horror la verdadera posibilidad de lo sucedido. Recordó que Argent amaba las cosas bellas y odiaba profundamente que sus colecciones sufrieran daño, por lo tanto, incluso cuando castigaba a Reinhardt, no le dejaba heridas graves ni desfigurantes, y su relación era compleja, ya que Argent
regent lo visitaba después de que se hubieran acumulado capas de amor y odio entre ellos. Si ese era el caso, el culpable solo podía ser otra persona. Pero lo que la desconcertaba era por qué Reinhardt se había rendido a ser golpeado de esa manera, pues poseía la fuerza suficiente para vencer a un simple guardia incluso estando encadenado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la débil voz de Reinhardt, quien la llamó criada y se quejó de que sentía un gran dolor. Ella se ofreció a traerle medicina a la hora del almuerzo, pero él le preguntó con reproche si eso era todo lo que podía hacer, recordándole que había dicho que sería amable con los enfermos, y luego, con una mirada penetrante, le preguntó si esa era su manera de mostrar amabilidad. Rosie sintió que sus ojos azules, que solían parecer un lago tranquilo, se habían convertido en un mar embravecido, y la invadió la sensación de que, si seguía mirándolos, las olas la arrastrarían y se ahogaría en esas profundidades. Él se acercó a ella y le dijo que tenía un aroma especial y distintivo, diferente al de cualquier otra persona, explicándole que al inhalar su fragancia su mente se aclaraba por completo y el dolor desaparecía como si nunca hubiera existido. Enfatizó que ese efecto ocurría incluso sin tomar monosupresores y luego le preguntó con calma cuál creía que era la razón. El miedo se apoderó de ella mientras imaginaba qué pasaría si se encontrara con Reinhardt fuera de la prisión sin estar encadenado, dándose cuenta de que en ese caso la capturaría por completo y la diseccionaría para satisfacer su obsesiva curiosidad. Retrocedió un poco y dijo que era un alivio que su dolor hubiera desaparecido, pues eso era lo bueno de todo lo sucedido, pero pronto comprendió que eso no era lo importante en ese momento, ya que no sabía qué pensaba Reinhardt, pero estaba segura de que si sufría más daño podría perder el control por completo la próxima vez. Rosie se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, sorprendió a su colega de cabello naranja con su decisión, la encontró en el sótano, frente a la celda de Reinhardt, y ésta le preguntó sorprendida si realmente iba a quedarse allí, y Rosie lo confirmó. Explicó que el director le había permitido trabajar allí, pero su compañera insistió en que el problema no era el permiso, sino su comportamiento, que se había vuelto extraño últimamente. Rosie sonrió tratando de tranquilizarla y afirmó que siempre había sido excéntrica. Entonces su compañera le recordó que era hora de que las criadas comieran y le pidió que se acercara, así que Rosie prometió alcanzarlas pronto. Después se dirigió al guardia, se disculpó por estar ocupada y le pidió que se acercara para ayudarla con algo, pero fue interrumpida por la voz de Reinhardt desde el interior de la celda, quien le preguntó si no tenía intención de acercarse a él, y ella respondió con firmeza que no tenía ninguna intención de hacerlo. Había visto a través de su astuto truco y se dio cuenta de que intentaba ganarse su afecto con su atractivo para usarla en su plan de escape, por lo que decidió que cualquiera podría ser engañado por él, pero ella jamás caería en su trampa. Además, resolvió vigilarlo de cerca, ya que ella había iniciado todo esto y esperaba que, después de esa advertencia implícita, él no se atreviera a hacerle daño a nadie más. Pensó que sus acciones podrían parecer exageradas para quienes no conocían los eventos de la historia original. Después de terminar su trabajo en el sótano, subió a buscar a su colega disculpándose por la demora. Su compañera le dijo que tenía mucha hambre y que debían comer rápido para continuar con las tareas de limpieza, pero tan pronto como entraron al comedor de los sirvientes notaron que el ambiente era extraño, ya que todos susurraban y las miraban. Una de las criadas las increpó y la compañera de Rosie preguntó enfadada por qué no había comida para ellas. La otra criada respondió fríamente que el servicio de comidas acababa de terminar, preguntando con burla si algo había salido mal, y añadió que había oído que la cocinera había cambiado y que ahora estaba cometiendo graves errores y causando caos en el trabajo. Continuó burlándose, insinuando que Rosie podría haber sido víctima de alguna maldición por estar con ese monstruo todos los días, a lo que la compañera de Rosie respondió molesta que la idea de una maldición era ridícula, pero la otra criada la interrumpió preguntando por qué sería ridículo si el ser del sótano era un monstruo, y luego fingió temer que todas fueran víctimas de su maldición, para finalmente pedirles groseramente que dejaran de molestar y se fueran. Rosie la miró con calma y le preguntó por qué debía irse, enfatizando que como trabajadora del palacio tenía derecho a comer allí y que su lógica absurda no la detendría. La criada respondió acusándola de haberse enamorado del monstruo, entonces Rosie le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras y le lanzó una pregunta directa sobre quién había traído a ese monstruo al palacio, señalando que sus palabras podían interpretarse como un insulto directo a la marquesina, preguntándole si estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad. La criada, confundida, la acusó de alucinar, considerando inaceptable involucrar a la marquesina en su discusión, pero Rosie continuó explicando que sus palabras insultaban a todas las criadas que habían servido a Reinhardt anteriormente y le aconsejó que dejara de avergonzarse con argumentos infantiles. Tras esta derrota, la criada se retiró enfadada y desde ese momento comenzó a acosar a Rosie en secreto, derramando jugo sobre su delantal para hacerla llegar tarde a sus tareas. Aunque después
Después de que la compañera de Rousey perdiera la paciencia y estallara en el comedor, dejó de hacerlo abiertamente. Aún así, la situación se complicó de otras formas, ya que el comportamiento de aquella criada cambió por completo y Rousey comprendió que su presencia como encargada de la comida de Reinhardt interfería con sus planes, por lo que ató cabos y entendió que aquella criada había ordenado a la cocinera que pusiera algo en la comida de Reinhardt, haciendo que todo cobrara sentido. Rousey pensó que solo quedaban 4 días para terminar su servicio, pero todo lo que había encontrado eran problemas constantes, tanto por parte de las criadas hostiles como de aquel hombre que no dejaba de fingir estar enfermo. Le preguntó de nuevo dónde le dolía y él respondió que en el estómago. Le rogó que lo cuidara, pero ella se negó con frialdad, convencida de que se recuperaría solo, y simplemente le pidió que comiera, mientras él le recordaba su promesa de ser amable con los enfermos. Reinhardt notó que ella trataba al guardia con amabilidad mientras con él era fría, y Rousey, furiosa por dentro, pensó que la razón era que el guardia no era alguien que pudiera matarla en cualquier momento. Entonces él le preguntó directamente si lo odiaba, y ella respondió con total honestidad que sí. Reinhardt fingió sentirse entristecido por su franqueza, pero Rousey respondió que no era ella quien estaba sufriendo en esa situación, así que no le importaba. De repente, su tono cambió y se refirió a lo que ella había dicho antes, que la comida normal a veces podía tener un sabor diferente. En un instante, el plato de comida se le cayó de la mano y se desplomó al suelo, tosiendo violentamente. Rousey estaba aterrorizada y gritó su nombre. Cuando se acercó a él, sintió su alta temperatura corporal e inmediatamente se dio cuenta de que esos síntomas coincidían perfectamente con los efectos de la fruta incendiaria, preguntándose horrorizada si la habían vuelto a poner en su comida. La confusión se apoderó de ella, ya que había estado observando la situación con atención y no entendía cómo habían logrado colarla en la comida. Pero una extraña sensación la invadió al recordar haber oído que el efecto de la fruta incendiaria no aparece de inmediato, más bien, se acumula en el cuerpo y solo se manifiesta después de un tiempo. Su condición empeoró y comenzó a jadear con dificultad. Al llamar a su criada, Rousey se dio cuenta de que su mirada había cambiado por completo y que sus ojos se habían vaciado de toda conciencia. Concluyó con temor que, en ese estado, no podría controlar sus impulsos y que ella podría terminar muerta a sus manos. En ese momento, Reinhardt se ahogaba en su agonía, sintiendo como si su cuerpo ardiera y su sangre hirviera. Se preguntaba por qué sufría solo, y un deseo salvaje de destruir y matar todo creció en su interior. En sus delirantes alucinaciones, imaginó que si mataba a esa mujer que tenía delante, desaparecería ese dolor. ¿Sentiría alivio si saboreara el acto de matar y la masacrara brutalmente? O tal vez, si se ahogara en su aroma característico, finalmente se sentiría mejor. Pero, en medio de la tormenta de su locura, surgió una idea clara: no podía matarla, pues aún le era útil. Se dio cuenta de que necesitaba a esa criada para poder escapar de ese lugar. En ese momento, Rousey estaba viviendo un verdadero terror, porque pensó que estaba al borde de la muerte. La miraba con una mirada que sugería que realmente pretendía matarla, pero de repente recuperó la conciencia y se detuvo. Rousey se dio cuenta de que había sobrevivido por un milagro y que, si él no hubiera llevado esos grilletes que suprimían el maná, ahora estaría entre los muertos. Se preguntó con desconcierto cómo la otra criada había logrado colar la fruta en la comida, a pesar de que la vigilaba atentamente. Pero una cosa era segura para ella: Mary, la criada abusiva, era la responsable de todo esto. Mientras tanto, Mary estaba en su habitación pensando que el efecto de la medicina ya debía empezar a notarse. Se preguntó por qué no había recurrido a un método más sencillo, como cambiar los ingredientes de la comida del monstruo o sus especias, o cualquiera de las muchas maneras disponibles, y se preguntó por qué se había obsesionado tanto con hacerle daño a Rousey. Pero pronto apartó esos pensamientos, considerando patético que una plebeya se atreviera a enfrentarse a ella. Mientras Mary estaba absorta en sus pensamientos sobre cómo hacerle daño a Rousey, esta la sorprendió apareciendo repentinamente detrás de ella, con calma, saludándola. Mary saltó aterrorizada y preguntó enfadada qué quería. Rousey respondió con una sonrisa fingida que quería consultarle sobre un asunto, ya que había oído de los demás que era una mujer de buen juicio. Mary se preguntó con recelo cuál sería el asunto. Entonces Rousey continuó con su actuación, expresando su esperanza de que Mary la escuchara. Cuando Mary le preguntó por qué, Rousey le estrechó las manos con calidez, afirmando que deseaba que se hicieran amigas. Mary se burló de la situación en su mente, creyendo que Rousey, que había estado actuando con orgullo, finalmente había vuelto arrastrándose hacia ella. Se sintió satisfecha porque ya no tendría que esforzarse para hacerle daño. Mary ocultó sus verdaderos sentimientos y, a regañadientes, accedió a escucharla. Entonces Rousey comenzó a contar su historia inventada, afirmando que últimamente había tenido sueños extraños. Le dijo que en esos sueños estaba comiendo una comida, pero su sabor era extraño y diferente al habitual, y por eso se escabulló a la cocina en su sueño para ver qué pasaba, y allí vio a alguien poniendo algo sospechoso en la
comida. Rosie continuó su historia, enfatizando que esta escena se repetía una y otra vez en sus sueños, donde alguien constantemente ponía veneno en la comida, lo que hizo que la ansiedad fuera claramente visible en el rostro de Mary. Entonces Rosie preguntó, con fingida inocencia, si había hecho algo para que alguien le guardara rencor. Después, Rosie se quitó la máscara por completo y le susurró al oído a Mary con un tono acusador y cortante, preguntándole si ella era la culpable. Mary se puso nerviosa y se defendió airadamente, desafiando a Rosie a que presentara pruebas y preguntando con burla quién creería una historia basada en un sueño. Pero Rosie aprovechó hábilmente su arrebato de ira, preguntándole si acababa de confesar su crimen. Mary intentó negarlo, tachando sus palabras de tonterías. Rosie comentó con provocativa calma que la intensa agitación de Mary por una tontería la hacía parecer realmente culpable. Entre los susurros de las criadas a su alrededor, Mary estalló de ira, afirmando que no había hecho nada y exigiendo que Rosie no acusara a una inocente. Sin pruebas, Rosie simplemente dijo con calma, bien, entonces. En ese momento, Rosie la agarró de la mano y le dijo que tenía que ir con ella, lo que provocó el pánico de Mary y sus dudas sobre su destino. Luego se dirigieron hacia el mayordomo. El mayordomo notó la presencia de Mary y la llamó por su nombre, y el terror se apoderó de ella al reconocer su identidad. El mayordomo agarró con firmeza a la criada y le preguntó directamente a Mary si era cierto que había conspirado con ella para perjudicar a su invitada. Luego se dirigió a la otra criada, ordenándole que confesara de inmediato que estaba intentando poner en la comida. Mientras tanto, Rosie observaba la situación y se preguntaba para sí misma sobre la identidad de ese hombre llamado mayordomo. Se dio cuenta en ese momento de que el hombre que había conocido antes era demasiado guapo para ser solo un mayordomo y concluyó que esa persona debía de ser el verdadero Argent. Rosie decidió que había llegado el momento de resolver el problema de una vez por todas y le preguntó a la criada con tono cortante sobre la magnitud del grave error que había cometido. La criada intentó evadir la situación y mintió, afirmando que le habían dicho que la sustancia simplemente realzaría el sabor de la comida. Rosie reveló que ya había hablado con su colega Emily y el chef el día anterior, haciéndoles presenciar cómo la criada cambiaba ingredientes para colocar la medicina, enfatizando que el asunto iba más allá de un simple realce del sabor. Emily dio un paso al frente, portando una guía botánica ilustrada, y se la presentó al mayordomo, explicándole que la identidad de la sustancia que la criada había usado estaba en ese libro. El mayordomo le preguntó con admiración si había descubierto todo esto ella sola. Emily respondió con entusiasmo que no, y que Rosie había sido quien lo había descubierto todo, lo que dejó a Rosie conmocionada y en pánico ante este inesperado elogio. Rosie sintió desesperación, culpando a Emily en su corazón, pues se suponía que Emily debía llevarse el mérito. Mientras Emily estaba contenta con su actuación y se preguntaba si había actuado bien, continuó elogiándola, explicando que Rosie fue la primera en notar el comportamiento sospechoso de la criada. Mientras el mayordomo miraba a Rosie con admiración, comentando para sí mismo que era una criada muy inteligente, lo que aumentó la frustración de Rosie. La criada se dio cuenta de que todo había terminado y que seguir mintiendo solo conduciría a consecuencias nefastas más allá del despido. En un momento de desesperación, decidió que ya no tenía más remedio que confesar toda la verdad. La sirvienta se derrumbó bajo la presión y confesó que Mary era quien le daba las órdenes, explicando que se aprovechó de su necesidad de dinero para tratar a su hermano enfermo. Continuó su confesión, afirmando que Mary le ordenó directamente que pusiera veneno en la comida, lo que hizo que Mary gritara de conmoción y negación, alegando que todo lo dicho era solo una conspiración para incriminarla. Mientras Rosie observaba la escena con frialdad y confianza, Mary intentaba desesperadamente convencer al mayordomo de su inocencia y de que la sirvienta mentía, mientras ésta suplicaba a su vez, insistiendo en que podía explicar todos los detalles. Pero el mayordomo confrontó a Mary con una pregunta lógica, preguntándole por qué una simple sirvienta arriesgaría todo para fabricar una acusación contra ella. Mary gritó presa del pánico, diciendo que no sabía por qué, pero insistió en su inocencia mientras Rosie la observaba con una mirada que no carecía de satisfacción. El mayordomo anunció su decisión decisiva, afirmando que llevaría todo el asunto a la corte, luego ordenó encarcelar a la sirvienta en la celda de detención. Después se dirigió a Mary y le ordenó que se quedara en su habitación para reflexionar sobre sus acciones, mientras la sirvienta se derrumbaba en lágrimas y Mary se quedaba atónita ante su destino. Antes de irse, el mayordomo le dio una última advertencia a Mary, explicándole que, aunque la evidencia actual era circunstancial, se enfrentaría a un castigo severo una vez que se encontraran pruebas concluyentes en su contra. Más tarde, Emily felicitaba con entusiasmo a Rosie por su éxito, pero Rosie pensaba en su siguiente paso, considerando que resolver este problema allanaría el camino para quien viniera después a servir a Reinhardt. Su conversación fue interrumpida por el mayordomo, quien se acercó a Rosie y, de forma inesperada, le ofreció el puesto de dama de compañía.
compañía privada. Rosie quedó atónita ante esta inesperada oferta. En ese momento, Emily reflexionaba en su corazón sobre cómo Rosie había cambiado. Cuando llegó por primera vez al palacio, parecía irascible y lenta, pero notó que su personalidad y aura habían cambiado por completo últimamente, un cambio que a ella no le importó en absoluto. Rosie despertó de su shock y rechazó cortésmente la oferta del mayordomo, disculpándose por su incapacidad para aceptar un puesto exclusivo de dama de compañía. La ansiedad se apoderó de Emily al ver la negativa de Rosie, pues sentía que cuanto más cambiaba su amiga, peor y más complicadas se volvían las cosas a su alrededor. Emily recordó la mirada venenosa de Mary y deseó en silencio que ningún daño le ocurriera a Rosie. Cerca de la celda de Reinhardt, Mary estaba furiosa, quejándose al guardia de cómo Rosie había arruinado su plan que estaba a punto de tener éxito. El hombre le aconsejó que se callara para que no las descubrieran. El hombre se preguntó en silencio por qué insistía tanto en hacerle daño a Rosie. Ella se enfadó con él y lo acusó de no estar del lado de su amante. Mary estalló de ira contra él, acusándolo de estar del lado de ella en lugar de él. Él se disculpó apresuradamente y luego le preguntó por qué había venido, recordándole que el castigo por escaparse de su habitación sería peor que la cárcel. Mary declaró con seguridad que crearía pruebas para demostrar su inocencia. El hombre le preguntó confundido cómo lo haría. Ella le explicó su astuto plan. Dado que la sirvienta de la cocina está prisionera y encerrada, si el veneno sigue apareciendo en la comida del monstruo, inevitablemente se demostrará su inocencia. Ella le pidió que la ayudara a llevar a cabo este plan, y el hombre accedió en secreto a su petición. Mientras tanto, Reinhardt sonreía en la oscuridad de su celda, pensando que las cosas empezaban a ponerse más interesantes. Al día siguiente, mientras Rosie se dirigía a servir la comida, pensaba que, a pesar del castigo de Mary, las otras sirvientas seguían acosándola, lo que aumentó su determinación de abandonar el palacio en cuanto terminara su periodo de servicio. Pero uno de los guardias la detuvo de repente, preguntándole por qué llegaba tarde. Rosie se sorprendió al ver a un hombre extraño de cabello rubio junto al guardia, quien le dedicó una sonrisa y la saludó. Se preguntó, desconcertada, quién era. El hombre se acercó y mencionó que había oído que ella era la que servía la comida a los monstruos, fingiendo simpatizar con ella porque debía de ser un trabajo extra agotador. Entonces se acercó aún más, preguntándose si su trabajo como criada era generalmente agotador. Rosie se alejó de él y le dijo que su tarea era sencilla y no iba más allá de servir comida. Mientras se preguntaba ansiosamente la identidad de esa persona intrusiva, pensó si ese hombre sería el amante de Rosie, dada la forma en que la tocaba. Pero pronto consideró otra posibilidad, que ese hombre fuera simplemente una persona impertinente y repugnante que intentaba acosarla. El desconocido continuó su conversación educada, sugiriéndole a Rosie que acudiera a él si las cosas se ponían difíciles, pero ella respondió fríamente, preguntándole si haría su trabajo por ella si hablaba con él. El hombre se puso nervioso por un momento antes de negarlo. Mientras el guardia que vigilaba la situación colocaba discretamente un polvo sospechoso en el tazón de sopa de Rosie, Rosie le dijo bruscamente que, si no tenía intención de ayudarla, debía seguir su camino, explicándole que tenía una misión, entregar comida a la persona que estaba dentro. El hombre se rió burlonamente de su descripción de Reinhardt como la persona que estaba dentro, preguntándose por qué no lo llamaba monstruo como los demás, y luego preguntándole si los rumores sobre que había caído bajo su maldición eran ciertos. Rosie se dio cuenta de que estaba en problemas. Si seguía hablando con él, inevitablemente ocurriría algo malo, pero mantuvo la compostura y le preguntó cómo debía dirigirse a él. El hombre respondió que un monstruo sigue siendo un monstruo. Rosie, con sensatez, contestó que ella llamaba a los seres por su nombre, fueran humanos o animales, y como no sabía su nombre actual, prefería referirse a él como la persona de dentro, preguntándose si había algo malo en eso. El hombre intentó evadir la situación, pero Rosie añadió con una sonrisa fingida que su forma de hablar la hacía sentir como si hubiera cometido algún error y que eso la molestaba un poco. Rosie decidió terminar la conversación y le dijo que iba a servir la comida, mientras él la miraba con ira contenida, comentando para sí mismo su arrogancia a pesar de ser solo una sirvienta insignificante. Rosie se detuvo en seco al oír la voz de Reinhardt desde dentro de la celda, preguntándole en un tono misterioso si, desde su punto de vista, él era considerado un humano. Rosie se sintió abrumada por el pánico, preguntándose si había oído todo lo que había ocurrido fuera. El pánico se apoderó de Rosie, pues se dio cuenta de su fuerte voz, la había implicado. Mientras el hombre era quien dirigía los insultos, parecía que ella era quien había sido sorprendida hablando mal de Reinhardt. Rosie se volvió hacia Reinhardt y respondió con vacilación que biológicamente sí lo consideraba un humano. Reinhardt sonrió con encanto y confirmó la veracidad de sus palabras, así que ella, con calma, le pidió que disfrutara de su comida, dirigiéndose a él como señor humano. Colocó el tazón de sopa delante de él y le pidió que comiera. Reinhardt le dio las gracias en voz baja, mientras Rosie seguía tensa por la situación, pero de repente
repente Reinhardt dejó caer el tazón de su mano a propósito. La comida se esparció por el suelo y Rousey se quedó atónita por su acción. Inmediatamente se disculpó con él. Incapaz de creer que hubiera cometido tal error por primera vez, se preguntó si se había quedado mirándolo fijamente sin darse cuenta. Reinhardt llamó a su criada y luego le dijo fríamente que estaba decepcionado. Los ojos de Rousey se abrieron de par en par por la sorpresa, preguntándose si se estaba burlando de ella y si había decidido abandonar su pretensión de amabilidad con tal impedimento. Se recompuso y se disculpó de nuevo, prometiéndole que le traería otro tazón. Pero Reinhardt la detuvo y sonrió burlonamente, diciendo que era más aburrida de lo que esperaba. Rousey se preguntó con enojo si estaba buscando pelea por un plato derramado. Notó que no dejaba de sonreír y le preguntó con enojo por qué seguía riendo. Reinhardt respondió con una extraña calma que no le gustaba verla en problemas, lo que provocó su desconcierto y asombro. Luego le preguntó si había notado algo extraño al entrar, así que Rousey pensó en el hombre extraño que conoció. Reinhardt agregó que la presencia de un extraño sería perfecta para llamar la atención. Entonces Rousey le pidió que explicara sus palabras en detalle. En su habitación, Mary se sentía ansiosa. La hora del desayuno había pasado y aún no había recibido noticias. Caminaba de un lado a otro de su habitación con enojo, preguntándose cómo ese idiota podía fallar en una tarea simple, a pesar de que ella arriesgó todo para traerle esa fruta. De repente, otra criada entró gritando su nombre para decirle que el monstruo se había desmayado. Mientras Mary se sentía victoriosa, los susurros comenzaron a extenderse entre las criadas del palacio. Oyeron que el monstruo se desplomó debido al veneno en su comida, pero como la acusada Mary estaba encerrada en su habitación todo el tiempo, concluyeron que el verdadero culpable seguía en libertad. Ante el mayordomo, Rousey permanecía en estado de shock mientras él exigía una explicación de lo sucedido. En ese momento, Mary se regodeaba, diciendo que se merecía lo que le había pasado después de toda su arrogancia, mientras Emily abrazaba a Rousey, llorando y expresando su alegría por su victoria. Rousey miró a Mary con una mirada penetrante que le heló la sangre, pero pronto esbozó una misteriosa sonrisa, lo que provocó confusión y asombro en Mary. Rousey recordó lo ocurrido, explicando que, después de escuchar la historia de Reinhardt, reflexionó profundamente sobre cómo manejar esta compleja situación. Rousey le preguntó sobre el significado de llamar la atención que él había mencionado, pero antes de responder, él estipuló que ella le dijera que le daría a cambio. Rousey respondió con firmeza que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, excepto ayudarlo a escapar. Reinhardt aceptó su condición. Entonces le ofreció su contracondición, que era que ella también jugara con él en lugar de solo observar al guardia, lo cual dejó a Rousey perpleja. Rousey se preguntó con rabia si él había malinterpretado su vigilancia al guardia y lo había interpretado como una especie de juego. Al darse cuenta de que la situación era injusta y que Reinhardt era el causante de todos esos problemas, Reinhardt comenzó a explicar el plan de Mary, señalando que el hombre que Rousey había conocido antes pretendía distraerla para que el guardia pudiera ponerle la medicina en la comida sin que ella se diera cuenta. Le reveló que una criada llamada Mary lo había visitado la noche anterior y era evidente que pretendía agravar la situación y vengarse de Rousey. Añadió que Mary parecía tener una relación muy cercana con el guardia. Por lo tanto, el guardia trajo a otra persona para distraer a Rousey, quien fingió estar interesado en ella para que el guardia pudiera llevar a cabo su plan. La ira se apoderó de Rousey al darse cuenta de que esos canallas estaban poniendo su vida en riesgo solo porque luchaban por sobrevivir, y juró que no los perdonaría y que no se quedaría de brazos cruzados. Ella le dijo a Reinhardt que entendía la situación y que debían darles una probada de su propia medicina. Luego le prometió que también se encargaría de su venganza. Entonces, sorprendido, le preguntó si se vengaría por él. Ella le dijo que sabía que el guardia lo había azotado, por lo que Reinhardt se dio cuenta de que ella conocía el asunto, pero él le dijo que no necesitaba vengarse por él porque lo habían azotado a propósito, lo que dejó a Rousey en shock. Explicó con una sonrisa que lo hizo para enfermarse porque ella decía que era amable con los enfermos. Rousey lo llamó loco en secreto, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que este acto de locura le facilitaría arreglar las cosas. Rousey pensó en Mary y en el plan que había ideado y se juró a sí misma que se lo devolvería exactamente como era. Los eventos volvieron al salón de los sirvientes, donde el mayordomo le preguntaba a Rousey cómo podía volver a suceder esto mientras Mary, a quien Rousey acusaba, estaba encerrada en su habitación todo el tiempo. Las criadas comenzaron a susurrar y a defender a Mary, afirmando que ella no era la culpable y que debía estar trabajando con la criada de la cocina y que Rousey era quien la había incriminado. Una incluso afirmó haber visto a Rousey acosando a Mary antes. Mientras Emily miraba a Rousey con preocupación, el mayordomo le aconsejó que el silencio no resolvería nada y luego ordenó al guardia que relatara con detalle lo sucedido esa mañana. El guardia declaró que, como de costumbre, Rousey trajo la comida y la mantuvo bajo su custodia todo el tiempo para que nadie más pudiera manipularla. Cuando el mayordomo le preguntó si había
había algo fuera de lo común, el guardia respondió negativamente. En ese momento, Emily rompió a llorar y abrazó a Rousey, rogándole que dijera algo para defenderse. Pero Rousey respondió con calma y seguridad que no sabía nada al respecto. El mayordomo la increpó con enojo, preguntándose quién podría saberlo entonces y recordándole que el acceso a la cocina estaba restringido a personas específicas por orden de la señora. El mayordomo continuó su interrogatorio a Rousey, señalando que Mary había estado encerrada todo el día, lo que la convertía en la principal sospechosa. Añadió que habían investigado al jefe de cocina por precaución y que los demás sirvientes declararon que él no era el culpable. Rousey respaldó su testimonio, afirmando que tampoco sospechaba del jefe de cocina, pues no era ese tipo de persona, lo que hizo que el chef se sintiera conmovido por la confianza que ella depositaba en él. Entonces Rousey dirigió una pregunta directa al mayordomo, preguntándole si realmente creía que ella era la culpable. El mayordomo le dijo con severidad que no estaba allí para jugar con las palabras y le exigió que dijera la verdad de inmediato. Rousey respondió que entendía, pero añadió que había un asunto que debía aclararse primero. Entonces, de repente, se volvió hacia Mary y la confrontó directamente, preguntándole el motivo de su acción. Rousey continuó presionándola, preguntándole si Mary pensaba que habrían sobrevivido si el monstruo hubiera muerto por ese veneno. Mary se sorprendió al oír la palabra veneno. Rousey le preguntó con tono cortante si sentía miedo ahora que las cosas habían llegado a ese punto. Rousey le susurró desafiante, exigiéndole que confesara por qué lo había envenenado. La confusión se apoderó de Mary, pues sabía que la fruta que había usado no era mortal, y se preguntó horrorizada por qué el monstruo se había desplomado y si Rousey ya la había sustituido por un veneno mortal. De repente, Mary estalló en carcajadas, creyendo que Rousey había caído en su propia trampa, y le preguntó al mayordomo si no le parecía extraño el asunto. Mary señaló la contradicción, explicando que la acusación de repente pasó de ser simplemente una fruta ayer a en veneno hoy. Una vez fue acusada, acusó explícitamente a Rousey de orquestar todo esto para dañar al monstruo y tenderle una trampa. El silencio y la tensión reinaban entre las criadas, y Mary sintió que el ambiente no le era favorable como esperaba. El mayordomo le preguntó a Mary cómo sabía que era una fruta en primer lugar. Entonces Mary se quedó paralizada al darse cuenta de que ella misma acababa de mencionarlo. Mary respondió con tensión, explicando que Rousey le había mostrado ayer el libro de botánica al mayordomo y que no contenía nada más que esa fruta, por lo que la conexión era lógica para ella. El mayordomo la interrumpió con firmeza, afirmando que todos solo sabían que el monstruo se había desmayado después de tomar la medicina y que nadie sabía que la medicina era en realidad una fruta, excepto el verdadero culpable. El rostro de Mary palideció al darse cuenta de que su lapsus había revelado su crimen, y el sonido de sus planes derrumbándose fue ensordecedor. El mayordomo ordenó inmediatamente a los guardias que se la llevaran, en medio de la conmoción de Mary y su desesperado intento de protestar. También ordenó que se llevaran al guardia que testificó falsamente a favor de Mary, enfatizando la necesidad de interrogarlo también. Rousey suspiró aliviada, admitiendo para sí misma que había pensado en la posibilidad de que las cosas escalaran hasta ese extremo, pues se dio cuenta de que, incluso si le decía sus sospechas directamente al mayordomo, no tenía pruebas físicas tangibles y sería fácil para Mary alegar inocencia y hacer que la tarea de atraparla fuera difícil. Así que concluyó que la única forma segura de atraparla era obligarla a confesar. Se sintió aliviada de que Mary cayera en la trampa sin dudarlo y en la trampa que ella astutamente le había tendido. Y así el incidente se resolvió por el momento y Mary fue expulsada definitivamente del palacio de los marqueses. Rousey pensó con optimismo que la persona que estaba torturando a Reinhardt había sido eliminada y, por lo tanto, el tiempo restante de su servicio debería transcurrir en paz. Pero sus expectativas no se cumplieron, porque Reinhardt la sorprendió con una extraña pregunta, preguntándole con una sonrisa astuta si podía quitárselo ahora. Se acercó a ella y la agarró de la ropa, lo que hizo que Rousey se preguntara con pánico y desconcierto qué demonios estaba sucediendo. Ella miró fijamente a Reinhardt y se preguntó si había escuchado bien lo que había dicho antes. Rousey se dio cuenta de que sí lo había escuchado bien. Entonces lo confrontó, preguntándose con sarcasmo si ser golpeado era uno de sus pasatiempos, afirmando que lo había visto permitir que el guardia lo golpeara a propósito. Reinhardt sonrió y negó tener tal pasatiempo, pero añadió con una extraña oferta que le permitiría golpearlo si ella quería, llamándola Milady. Rousey respondió que personalmente no encontraba placer en lastimar a otros. Reinhardt expresó su pesar por eso, lo que la hizo preguntarse cómo podía decir eso cuando acababa de negar tener ese pasatiempo, pero Reinhardt le explicó que se refería solo a su hombro y que solo necesitaba echarle un vistazo rápido. Rousey le preguntó confundida el motivo. Él le prometió que le explicaría el asunto si ella le permitía mirarlo. Aunque no estaba segura de lo que estaba pasando, pensó que, ya que él se lo pedía, tal vez no habría ningún problema en mostrárselo. Luego agregó que podía
podía negarse si se sentía incómoda, afirmando que no tenía intención de obligarla a hacer nada. Rosie finalmente accedió y se giró para que le echara un vistazo rápido a su hombro. Se sorprendió de que no desatara el encaje, pero él no la miró. En cambio, le preguntó con un tono extraño por qué no se había negado. Rosie respondió con total seguridad que no se había negado porque confiaba en su capacidad para matarlo inmediatamente si intentaba hacer algún movimiento sospechoso. Además, pensó para sí misma que mostrar el hombro no era gran cosa en su mundo original, así que se tranquilizó pensando que solo era un hombro y que todo estaría bien. Rosie apartó parte de su ropa para mostrar su hombro y luego le preguntó si habían terminado. Entonces notó que no le respondía, así que le preguntó qué le pasaba. Él la sorprendió con una pregunta directa sobre si conocía a los adoradores de demonios, explicándole que llevaban un tatuaje especial. Le explicó que, para declarar su lealtad y convertirse en las alas del diablo, se marcaban cerca de los omóplatos. Rosie se sintió confundida y se preguntó por qué de repente había traído el tema de los adoradores de demonios. Reinhardt le confesó que sospechaba que ella era una de ellos. Rosie, sorprendida, le preguntó cómo podía sospechar de una persona inocente como ella. Él respondió misteriosamente que, por el momento, aceptaría su inocencia, pero añadió que le sorprendía la ausencia del tatuaje en su hombro. Ella le respondió con sarcasmo que no se lo habría mostrado si existiera. Entonces él le confirmó que había llegado a la conclusión de que no era una de ellos. Rosie comprendió de repente el motivo de sus sospechas y le preguntó si sospechaba de ella por el olor que emanaba. Él respondió afirmativamente, explicando que creía que tal vez habían cambiado sus métodos esta vez. Rosie se sintió aterrorizada al pensar que él había estado sospechando de ella todo este tiempo, pero decidió que su trabajo con él terminaría ese mismo día. Declaró felizmente que ese era su último día en la misión de reparto de comida y que, una vez que no tuviera que volver a verlo, ya no tendría que temer por su vida. Reinhardt notó que parecía estar de buen humor. Ella le confirmó que tenía sus razones para ello. Luego le presentó una cesta llena de patatas. Él le preguntó confundido qué era aquello. Rosie le recordó que le había pedido que se quedara a su lado a cambio de información sobre Mary y que, como ella empezó a sentirse más cómoda, también le trajo patatas para comer. Reinhardt concluyó que ahora intentaba ponerlo a trabajar. Rosie, astutamente, admitió que la habían descubierto y le prometió que, si pelaba bien las patatas, las serviría y se las llevaría. Pero antes de que terminara de hablar, la voz de Emily la interrumpió a gritos. La llamó desde detrás de los barrotes de la celda y le dijo que había una emergencia. Emily le instó a salir rápido porque algo había sucedido. Reinhardt le aconsejó que se fuera. Ella le confirmó que, en efecto, tenía intención de hacerlo, pero antes de irse le ordenó que se asegurara de pelar bien las patatas porque luego traería la cena. Reinhardt preguntó con una sonrisa si recibiría una recompensa si terminaba de pelar las patatas. Rosie le prometió que lo pensaría y luego se fue a encontrarse con Emily, que la esperaba desconcertada. Mientras Reinhardt observaba su salida de la celda, Emily confrontó a Rosie, preguntándose sobre su relación con ese monstruo. Rosie le respondió que ella era quien lo alimentaba. Emily explicó que no se refería a eso, sino que preguntaba por la razón de esa relación amistosa entre ellos. Rosie respondió que Reinhardt siempre actuaba con amabilidad. Emily lo negó rotundamente, afirmando que nunca actuaba así con las otras criadas que lo servían, pero pronto recordó la emergencia por la que había venido y gritó que la situación era muy grave. Le dijo que era peor de lo que imaginaba, pues el marqués la había llamado para que lo sirviera en su habitación, lo que hizo que Rosie se preguntara si le había pedido que fuera su criada exclusiva. El terror se apoderó de Rosie al comprender el significado del servicio de dormitorio. Rosie preguntó inmediatamente por la ubicación del mayordomo. Emily le dijo que estaba en el segundo piso, así que se apresuraron hacia él. En su celda, Reinhardt escuchó la frase servicio de dormitorio. Su expresión cambió y, presa de una ira intensa, aplastó una patata en su mano. A pesar de sus intentos de protestar, Rosie se vio empujada a la fuerza frente a la puerta del dormitorio del marqués. La desesperación se apoderó de ella al sentir que algo no iba bien en su interior. La puerta se abrió y dejó ver a un hombre rubio que la invitó a entrar. Rosie supo que era él quien la había llamado. En ese momento se dio cuenta de que ese hombre era el mismísimo Argent y no el mayordomo, como había pensado. Rosie se disculpó de inmediato por su error anterior y por no haberlo reconocido. Se dio cuenta de que había sido engañada y de que alguien con esa apariencia no podía ser un personaje secundario. Argent le dijo que no se preocupara por eso y luego le reveló que había oído noticias de su rechazo al puesto de dama de compañía exclusiva. Rosie comprendió de inmediato que esa era la razón por la que la habían llamado. Argent le preguntó si se había negado por los rumores que circulaban sobre él, que lo acusaban de ser un monstruo. Rosie lo negó. Entonces él le preguntó cuál era la verdadera razón de su negativa. Rosie pensó que Argent estaba buscando una dama de compañía exclusiva para Reinhardt y, como ella estaba al tanto del intento de fuga de Reinhardt y había revelado
el crimen de Mary, parecía la candidata ideal a sus ojos. Suspiró con desesperación. En su intento por evitar la muerte, terminó atrayendo la atención de Argent. Ella le dijo que se negó porque pronto se iría de ese lugar. Argent repitió la palabra irse sorprendido. Ella le explicó que había ahorrado suficiente dinero para poder cumplir su sueño de la infancia. Cuando él le preguntó sobre ese sueño, ella declaró tras dudar que su sueño era casarse. Argent la miró asombrado y ella se lo confirmó. Entonces él le hizo una extraña propuesta. Si eso era lo que quería, podía elegir a cualquier persona de ese palacio y él le permitiría casarse con él. Su propuesta enfureció a Rosie. Se preguntó si él estaba tratando de casarla como a un animal. Le explicó que quería casarse con alguien a quien ya amaba, pero Argent se burló de su idea, considerándola un deseo feudal, diciendo que ese amor no dura mucho y que terminaría siendo infeliz. Rosie esperaba esa reacción de él, pues recordaba de la novela que el joven Argent nunca había tenido el amor de sus padres. Es natural que los padres cuiden a sus hijos, pero los padres de Argent nunca le dieron ese cuidado básico. Como no sabía que el error no era suyo, empezó a odiarse a sí mismo en lugar de a ellos. Realmente creía que la razón era esa, que no era guapo, pero la verdad era que Argent era un chico guapo. Sin embargo, como él mismo no lo creía, sentía que su belleza no valía nada. Y esa fue la primera vez que Argent se obsesionó con la belleza. Rosie pensó que, como Argent no tenía el cariño de sus padres, probablemente veía el amor como algo innecesario. Entonces se dirigió a él, admitiendo que el amor puede no durar para siempre, tal como él había dicho, pero añadió que los humanos no son seres completamente racionales y que, por ahora, quería tomar una decisión impulsiva. El rumbo de la conversación cambió repentinamente. Argent le preguntó cuándo pensaba abandonar el palacio. Ella le dijo que pensaba irse en 15 días. Argent pareció sorprendido por un momento, luego le dijo que quería contarle algo. Le reveló que ella fue la primera doncella en darse cuenta de que los grilletes de Reinhardt se habían roto. Entonces la sorprendió con una confesión impactante. En realidad, él fue quien los rompió. Rosie quedó conmocionada y se preguntó, asombrada, cómo podía ser razonable aquello, preguntándole por qué le torció el tobillo a Reinhardt. Argent respondió con una sonrisa burlona que no se podía escapar de ese palacio solo porque se rompiera un grillete y añadió que la salud de Reinhardt no era buena de todos modos. También notó otro asunto, Reinhardt ya no pedía medicina últimamente, así que le preguntó directamente el motivo. Rosie se encontró en un aprieto, así que se disculpó y confesó que le estaba dando la medicina, pero afirmó que era solo una pequeña dosis. Argent reflexionó sobre el asunto, esa cantidad no era suficiente para mejorar su estado, y se preguntó cuál sería la verdadera razón. Rosie pensó en su interior que quizá el aroma del que Reinhardt hablaba era la causa, pero decidió mantenerlo en secreto porque aún no estaba segura. Cuando Argent le preguntó de nuevo, Rosie fingió ignorancia y respondió que una simple sirvienta como ella no podía saber la razón. Argent pareció creerle, comentando que lo que decía era cierto. Rosie decidió que era hora de irse, pero él la detuvo, preguntándole a dónde iba. Luego, con una sonrisa astuta, le recordó que ese día debía servirle en su dormitorio. Rosie se dio cuenta, sorprendida, de que el servicio en el dormitorio era el verdadero objetivo de su convocatoria. Así que inmediatamente se disculpó, explicando que no le habían informado de eso con antelación porque no formaba parte del turno de servicio en el dormitorio. Luego le preguntó con fingida inocencia si necesitaba cambiar las sábanas. Argent la miró en silencio por un momento. Luego le preguntó directamente si siquiera sabía lo que significaba ese servicio. Rosie continuó con su pretensión de inocencia e insistió con una sonrisa en que no sabía nada y le preguntó si la misión no iba más allá de limpiar la habitación y atender a las yeguas. Argent sonrió, le dijo que olvidara el asunto y la dejó ir. Rosie sintió alivio por haber sobrevivido a esa peligrosa situación. En otro lugar, el guardia que ayudó a Mary corría por un bosque iluminado por la luna, feliz de seguir vivo. Sabía que, si no fuera por la persona enviada para ayudarlo, se habría podrido en prisión, y se maldijo a sí mismo por intentar ayudar a Mary. Estaba agradecido de haber podido obtener la mayor parte de la información necesaria antes de ser atrapado. Decidió tomar el dinero y desaparecer, y se dirigió hacia una cabaña apartada. Llamó a la puerta. Una voz desde el interior le permitió entrar y se encontró con una persona que vestía una capa con capucha. Otra persona encapuchada le preguntó si era el portero y expresó su satisfacción por su supervivencia. El guardia se arrodilló, expresando su profunda gratitud a la persona encapuchada que lo había ayudado a escapar de la prisión, pero el hombre le ordenó fríamente que se guardara las gracias para sí mismo. El hombre encapuchado le dijo que había encontrado algo interesante en el informe que el guardia había presentado. Su interés se centró en la mujer que había denunciado el incidente y preguntó si se llamaba Rosie. Luego le pidió al aterrorizado guardia que le describiera su apariencia. En ese momento, otra persona que acompañaba al hombre encapuchado intervino, sugiriendo a su amo que el asunto podría ser simplemente una coincidencia de nombres.
horas. El amo reprendió a su seguidor, preguntándole si le estaba contestando. El seguidor lo negó apresuradamente, explicando que solo estaba expresando una opinión. El amo le ordenó que se callara porque no necesitaba sus